Hermanos amados, los saludo en el amor del Señor. Doy gracias al Señor porque me ha correspondido este martes 21 de diciembre la reflexión de su palabra. Doy gracias al Señor porque hasta aquí el Señor ha sido conmigo. Y así le pido al Señor que igualmente haya sido con cada uno de ustedes. Le vamos a dar lectura a su palabra. Los voy a invitar a abrir sus Biblias en Hechos 10, versículos 10 al 35. Tiene por título Pedro y Cornelio. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Ya? Aquí vamos a relatar un poco, hermanos queridos, de que la iglesia cristiana era una iglesia exclusivamente de judíos, ¿ya? Con muchas reglas. Sin embargo, Jesús les había dado una orden a sus discípulos, ¿ya? De ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿cierto? Ya había una dirección, ¿ya? Y se comenzó, dice, a destruir la barrera de las tradiciones, ¿ya? De las tradiciones judaicas, ¿ya? Pero esto era algo que aún les costaba llevar, ¿ya? El evangelio a los gentiles. Les costaba eso, llevar el evangelio a los gentiles. Pero aquí Dios preparó a Pedro, ¿ya? Para este trabajo, ¿ya? Mostrándole que todos los hombres son iguales, ¿ya? A los ojos de Dios, ¿ya? Y que la salvación debía de ser ofrecida a todos, ¿ya? Como tiene por título la palabra Pedro y Cornelio, veremos qué relación estos dos varones tuvieron, ¿ya? La palabra relata que estos dos varones, ¿ya? Había tenido cada uno una visión, ¿ya? En el momento en que leímos, aquí donde dice que estaban todos reunidos, Cornelio está relatando que tenía un grupo de personas reunidas esperando a Pedro. Antes de aquello, dice la palabra que estos dos varones habían tenido cada uno una visión, ¿ya? Pedro y Cornelio, ¿ya? Pero una visión diferente cada uno, ¿ya? Dice estas visiones que luego los unió, ¿ya? Estas visiones luego lo unieron a ellos. Esta visión fue de crecimiento personal para Pedro y Cornelio y de bendición para los gentiles, ¿ya? Veamos la visión de Cornelio. Dice que Cornelio era un centurión romano, ¿ya? A cargo de una compañía. Era un varón, dice la palabra, piadoso y temeroso de Dios, ¿ya? Con toda su casa. Dice que ayudaba económicamente al pueblo y siempre oraba a Dios, ¿ya? Y dice que Cornelio vio un ángel de Dios que le decía: Cornelio, tus oraciones
y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Ya? Envía pues, dice, hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Ya? ¿Por qué Cornelio tuvo esa visión? ¿Ya? Dice que era porque él necesitaba oír el mensaje transformador del Evangelio. ¿Ya? Oír ese mensaje transformador. ¿Ya? Que había sido encargado a los discípulos. ¿Ya? Este mensaje había sido encargado a los discípulos. Recordemos que decía ir por el mundo. Ese mensaje se lo dejó el Señor Jesucristo, ir por el mundo y predicar el Evangelio. ¿Ya? Pero aquí Dios se lo estaba encargando directamente a Pedro. ¿Ya? Directamente a Pedro. Entonces, si bien Cornelio, como dice la palabra, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, él necesitaba aún así ser salvo. ¿Ya? Él necesitaba ser salvo y también su casa. ¿Ya? En Hechos 11:14 nos dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Ya? Aquí vemos que Cornelio, con todos sus atributos que tenía, ¿ya? Debía recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Ya? Nosotros muchas veces hemos oído personas que dicen, es que yo soy una persona buena, yo soy una persona que no le hago mal a nadie, y prácticamente con eso a veces, y soy dadivoso, creemos que tenemos el cielo ganado. Si esa aún era la condición de Cornelio, Cornelio necesitaba oír, ¿cierto? Esa palabra del Evangelio que lo iba a transformar, lo iba a completar, ¿ya? Iba a ser completo. Él necesitaba recibir a Jesucristo en su vida, ¿ya? Pero el Señor, Dios conocía el corazón de Cornelio, era un corazón noble, ¿ya? Y Dios puso los medios, ¿cierto?, para que Cornelio entendiera que necesitaba recibir a Jesucristo en su vida, ¿ya? Y vamos a ver ahora, ¿ya?, qué visión tuvo Pedro, ¿ya? La visión de Pedro fue que vio el cielo abierto, ¿ya? Y vio algo semejante, dice, a un lienzo que era bajado a la tierra, ¿ya? Y era bajado a la tierra, en la cual, dice, en ese lienzo había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, ¿ya? Y dice, y oyó una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come, ¿ya? Entonces Pedro dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Ya? Volvió la voz a él por segunda vez, ¿ya? Por segunda vez. Y dice la voz, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Ya? Y a la tercera vez dice que el lienzo fue recogido. ¿Ya? Aquí el Señor le estaba guiando para romper, ¿ya?, las barreras de tradiciones. Ellos no comían ciertas cosas, ¿ya? Y hacían la misma acepción con los gentiles, ¿ya? Hacían la misma acepción con los gentiles, ¿ya? Dice más en Mateo 16:15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿ya? La oportunidad de salvación era y es para toda persona que quiera recibirla, ¿ya?
Por eso aquí Pedro nos dice, mire qué hermoso lo que dice aquí. Dice en el 33, dice Cornelio, así que luego envié por ti, por Pedro, y tú has hecho bien en venir, ambos obedientes. Qué importante, hermanos queridos o amigos que nos están escuchando, la obediencia, ser obediente a la voz de Dios, ¿cierto? Dice, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. ¿Ya? Entonces Pedro tuvo que despojarse de todos esos prejuicios, ¿ya? Porque los que lo estaban esperando eran personas gentiles, ¿ya? De diferentes razas, ¿ya? Entonces, pero ellos necesitaban oír palabra, ¿ya? Necesitaban oír sobre este Jesucristo, ¿ya? Por este Jesucristo que un día ellos habían escuchado de lo que Jesucristo había hecho mientras estuvo en los lugares donde ellos estaban, ¿ya? Entonces Pedro tenía esa misión, porque Jesucristo le había dejado la dirección a ellos como discípulos de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Porque el mundo está lleno de necesidades, así como el Señor llegó a mi vida un día, cuando mi vida igual estaba llena de necesidad. El Señor me hizo libre, ¿ya? Cuando recibí al Señor en mi vida y entendí que su muerte en la cruz y esa sangre derramada en esa cruz había sido por amor a mí, fue maravilloso entenderlo. Estos varones que estaban reunidos ahí con Cornelio querían oír aquello, ¿ya? Y más de Pedro, que era un discípulo que había andado y había estado con Jesucristo, ¿ya? Había vivido todas las vivencias que vivió Jesucristo, ¿ya? Entonces ellos querían oír esa palabra transformadora. Porque cuando tú dispones tu corazón a escuchar la palabra del Señor con todo tu corazón, esa palabra va a dar fruto, ¿ya? El Señor la va a sembrar en tu corazón y va a dar fruto, ¿ya? Entonces, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, Pedro, después de haber vivido esa visión que él vivió, ya esa experiencia con el ángel de Dios que le mostró, ¿ya? Y le dijo que no llame nada inmundo, ¿ya? Nada llames inmundo de lo que yo he creado, ¿ya? Dice Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios. Pedro logró entender también aquello, que el Señor no hace acepción de personas. El Señor le interesa tu condición. El Señor vino al que está enfermo espiritual. El Señor vino al pecador, ¿cierto? Al necesitado. A ese vino el Señor. Y Pedro lo comprendió, ¿cierto? Si Pedro bien era de otro linaje, ¿ya? Nosotros hoy día igualmente pertenecemos al mismo linaje. Por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros pertenecemos ahora al mismo linaje y somos considerados hijos de Dios, ¿ya? ¡Qué maravilloso! Entonces, Pedro había comprendido realmente el sentido del Evangelio, que Jesucristo murió por todos. ¡Qué hermoso! Hermoso, hermanos queridos, amigos que nos estás escuchando. Si tú abres tu corazón al Señor, el Señor te va a transformar, porque el Señor habla con amor. El Señor transforma las vidas solamente para honrarlo a Él y reconocerlo a Él en nuestras vidas. Y puedes gozar desde ya. Es maravilloso lograr entenderlo. Si tú te dispones en las manos del Señor, el Señor va a hacer cosas maravillosas en tu vida.
Doy gracias al Señor por esta hermosa bendición de poder compartir esta pequeña reflexión de su palabra. Les pido al Señor en esta hora que realmente haya tocado tu corazón, así como un día lo hizo en él. Te voy a invitar a orar ahora para que el Señor te bendiga en este día. Te voy a invitar a inclinar tu rostro y vamos a ir a la presencia del Señor. Eterno y amado Dios, en esta hora, Padre Celestial, doy gracias, Señor bendito, por haber entendido, Dios amado, que nosotros, Dios bendito, estábamos lejos de ti, Señor amado, pero tú, Señor, enviaste personas, Señor, a rescatarnos, Señor, por medio, Señor, de su muerte en la cruz. Señor bendito, hoy día, Padre eterno, la muerte en esa cruz tomó vida en mí, Señor amado, y oro por quien aún, Señor, no da ese paso, Padre eterno, maravilloso, en el cual usted hoy día lo está invitando, Señor amado. Gracias doy, Padre eterno, por todas sus bendiciones, Señor bendito, y esta palabra pueda dar raíces firmes y frutos, Señor, en la vida del necesitado. Le doy gracias, Padre eterno, en esta hora. Y todo este bien lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado y único Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.